Bueno, hasiko gara. Egunon, eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzagatik. Argi dago aurreratu dugulako eta gauden pertsonak ikusita, prentsaurreko honen arrazoia, Euskal Telegaz heldu garen akordio berri bat aurkeztea dela. Gure emakumeko ekipoen arabera da asuntoa eta da temporada hau edo denboraldi hau eta beste 3 denboraldirako akordio hori. Euskaltelen inguruan hitz egiten gaudenean betiko lagun baten inguruan gaudela hitz egiten uste dugu. Sintonia handia daukagula eurekin eta azken baten akordio hau beste akordio global batzuen inguruan sortu delako eta dakigu oso argi dakigu, naiz eta geroaldia adiminatu ezin dugunez, ez dela izango gure akordiorik eta azkena eurekin. Gure ekipoen inguruan, emakumezko ekipoen inguruan, edo edozein ekiporen inguruan esan behar dugu azken baten, naiz eta konkretuko hitz egin ekipo baten inguruan, jakin behar dugula non gauden. Eta azken baten ekipo guztiak babestuta gaudela idei baten inguruan, ez? Eta da atletiren ideia, apostu diferente edo desberdin baten ideiaren inguruan gaudela danok, eta pertsona bakoitzak, jokalari bakoitzak, edozein ekipoko jokalari bakoitzak eta atleti barruan dauden pertsona bakoitzak egunero saiatu behar dela ideia hori gainditzen eta gogortzen. Esan behar dugu, ere bai, gure emakumeen ekipoa referentzi bat dela euren ligan, eta eskertzen dugula berriro Euskaltelei laguntzea gure helburu hori egunero gogortzen eta helburu hori lortzen, ez? Buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa, cuyo objeto es un nuevo acuerdo de patrocinio, en este caso de Euskaltel con el Athletic y en concreto con nuestro fútbol femenino o con nuestro equipo de fútbol femenino para lo que resta de temporada y otras 3 más. Cuando hablamos de Euskaltel hablamos de un amigo, de algo muy familiar, de un amigo de siempre, de alguien con que compartimos muchísimas cosas y con el que siempre estamos en relación, ¿no? Estos casos o este acuerdo de patrocinio viene en relación a una cuestión mayor y a estar teniendo una relación continua y muy estrecha, y estoy seguro de que no será el último acuerdo que tengamos entre el Athletic y Euskaltel. Cuando hablamos decía que este acuerdo está concretado en nuestro equipo femenino, pero al final estamos hablando del Athletic y independientemente de qué equipo hablemos, tenemos que tener claro que todos estamos de alguna manera cubiertos de una idea, que es la idea del Athletic, que es la que nos diferencia, y lo que, independientemente del equipo que estemos, independientemente de que hablemos de jugadoras, de jugadores, de trabajadoras, lo que tenemos que hacer todos es intentar mejorar esa idea y hacerla mejor día a día y no perder esa referencia. Sabemos que el Athletic es una referencia en el fútbol, sabemos también que nuestro equipo femenino es una referencia en su liga y agradecemos a Euskaltel que nos ayude a día a día conseguir esos objetivos que tenemos y que nos facilite ese objetivo común que tiene el Athletic. Por mi parte, quedo a vuestra disposición y cedo la palabra a Alberto García Orresqui.
Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko Josu zure hitzengatik. Bueno, beti da euskalterentzat osagarria jauregi honetara etortzea. Are gehiago, bueno, atletikekin partekatzeko baldin bada, ez? Bueno, hain zuzen ere, bueno, atletikek eta euskaltelek gauza komun asko ditugu, ez? Eta horren adibide garbia da, bueno, elkarrekin egindako ibildea, ez? Eta, bueno, Josuk esan duen bezala, ia zeniden garen bi erakunde gara. Bueno, gure gidari diren eta gure eguneroko lanean bultzatzen gaituzten balioei buruzko ikuspeegi bera ditugu. Bueno, lehenik eta behin balio horiek pertsonak jartzen dituzte lehen mailan eta bestetik lurraldea, gure lurraldea, ez, gure lurrean errotuta egotea. Os daba los buenos días a todos y agradecía las palabras de Josu, porque siempre es muy agradable venir a este palacio, pero especialmente para participar de buenas noticias, ¿no? Como ha dicho muy bien Josu, nos sentimos muy cercanos, somos casi familia, ¿no? El Athletic y Euskaltel tenemos una trayectoria similar, tenemos valores comunes, porque yo creo que ponemos a las personas y a nuestro territorio y al arraigo en primer lugar, ¿no? No queremos perder las tradiciones y al mismo tiempo somos dos organizaciones que innovamos, ¿no? Y bueno, lo más importante yo creo que es que además de ser o trabajar juntos en soluciones tecnológicas y en el mundo de la digitalización con el Athletic, también trabajamos juntos en temas de responsabilidad, de compromiso social y de, bueno, en nuestro caso también de permitir a nuestros clientes experiencias únicas a través del Athletic, ¿no? Y una cosa especial, y además estamos en vísperas del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, bueno, pues también en Euskaltel estamos ocupados por el tema de la igualdad. Creemos que, bueno, pues ser campeonas como sois o ser grandes profesionales siendo mujeres todavía no es fácil en el siglo XXI y destacar y estar donde os corresponde estar. Entonces, todos tenemos que trabajar por esa, bueno, como dice hoy la presidenta creo que se llama Women Network, ¿no? Rosa Urtubi, dice hoy en prensa que hay que trabajar contra esa discriminación probablemente inconsciente que existe todavía en la vida personal y profesional para que las mujeres estén donde tienen que estar. Pero bueno, en vuestro caso os habéis puesto vosotras mismas en el sitio, tenéis un gran éxito, yo creo que es una gran temporada para vosotras, estáis haciendo un enorme trabajo y lo que es importante yo creo es que ese mensaje vuestro de, como decía Josu, independientemente que hablemos de jugadores o jugadoras, de hombres o mujeres, que el trabajo bien hecho, los objetivos claros y el esfuerzo por conseguirlos tiene que hacer reflexionar a toda la sociedad para que bueno, que todos nos pongamos en la misma senda, ¿no? Y nada más, felicitaros por el gran año y que sepáis que siempre vais a tener a Euskaltel como apoyo, así que eutsi gogor, eskerrik asko. Galderarik egongo baden? Bueno, Josu, me gustaría hacer unas cuantas preguntitas, igual empezando por que hagas una valoración sobre la temporada que está haciendo el equipo femenino precisamente, eso que va primero, no ha perdido. ¿Qué me puedes decir de lo que están haciendo? Bueno, pues creo que haríamos todos una misma valoración, ¿no? Hasta el momento está haciendo una gran temporada. Es verdad que nos queda lo más difícil. Ya hemos cogido una ventaja contra los equipos que nos persiguen de 4 puntos. Y bueno, y creo que lo que tenemos que hacer es seguir en esta línea, ¿no? Centrarnos en el trabajo diario, en el siguiente partido y ser conscientes de que está muy cerca, pero que en el fútbol pues todo puede cambiar de la noche a la mañana y tenemos que estar muy atentos para que no sea así. Estoy seguro de que se va a conseguir, pero bueno, lo que sí está consiguiendo el equipo es ilusionar, ¿no? Y
y creo que es una obligación del Athletic, primero generar ilusión, o por lo menos intentar generar una ilusión a la gente, y eso pasa por ilusionarse uno mismo primero. Y bueno, de momento lo estamos consiguiendo y estoy seguro de que hasta el final mantendremos este nivel. No sé si os habéis planteado esta temporada, en algún momento dado, abrir las puertas de San Mamés para algún partido de lo que queda. Pues hombre, los asuntos vinculados a San Mamés, los asuntos del Athletic hay que mirarlos de manera global. Entonces, antes decía que casi cada uno de los equipos del Athletic son como ramitas de un árbol, pero tienes que mirar a la hora de representar y dirigir el Athletic las necesidades que podamos tener de manera global o que pueda tener la institución, ¿no? Si es posible, nosotros estamos encantados de atender a todo lo que a cada uno de nuestros equipos le venga mejor, pero desde una perspectiva global lo analizaremos y si es posible se hará, pero si no se hace es porque el Athletic prioriza otro tipo de cuestiones de una manera global. ¿Está gehiago? Venga, eskerrik asko.